vinieron con los frutos y dijeron ellos: en verdad es tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que te dice el Señor. Hija, no hay pronóstico que yo no pueda cambiar, dice el Espíritu Santo. Cambiaré todo pronóstico, dice el Señor. Porque hoy viniste con hambre, dice el Espíritu Santo. Hoy has venido con hambre a este lugar. Yo voy a cambiar todo pronóstico. Hola, bienvenido una vez más a Detrás de. Y el día de hoy déjame decirte que tenemos un invitado privilegiado, de verdad. Es una bendición para nosotros que nos visite en casa, porque sé que cada vez que Él nos visita, la gloria de Dios desciende de una manera increíble y se puede sentir el poder de nuestro Padre en casa. Y es el profeta Juan Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. Es un privilegio tenerlo aquí, profeta, y me gustaría que nos contara algo sobre usted. ¿Cuánto tiempo lleva usted de su ministerio? ¿De dónde es? Para que lo conozcan nuestros jóvenes. Bien, pues yo conocí del Señor el 17 de abril de 1995. De hecho, yo había estudiado en un seminario católico, estudié con los misioneros josefinos. Wow. Y después de ese tiempo empecé a tener algunas cuestiones personales, en cuestiones de alcohol y drogas. Y el 17 de abril de 1995 a las 7:30 de la noche, Jesús llegó, tocó mi vida, transformó mi corazón de una manera sobrenatural. Wow. Yo he dicho que Dios trabaja de diferentes maneras con personas. Claro. Hay vasos que son frágiles, hay vasos en los cuales Dios hace un cambio radical de un momento a otro, y yo fui ese vaso. El 17 de abril de 1995, el Señor llegó, tocó mi vida y trajo a mí un cambio totalmente radical. A los 15 días yo subí un cerro muy famoso. Yo soy de Aguascalientes. Ese cerro se conoce como el Cerro del Muerto porque de lejos se ve como si fuera una silueta de una persona. Y yo me fui después de 15 días que conocí al Señor. Me subí a ese cerro 3 días, 3 noches a orar, a estar ahí en intimidad con Dios. Y cuando yo bajé de ese cerro, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y fue algo poderoso. Y pues ya llevo algunos años, desde el 95 prácticamente, que conozco del Señor. Yo no puedo decir que yo recibí a Jesús. A veces tenemos esa palabra mal implementada, enfocada, porque decimos yo recibí a Jesús. No, Jesús nos recibió a nosotros. Wow, qué interesante. Sí. Y qué bonito. Y sí es cierto, porque a veces creemos que, como tal, como usted lo dice, que nosotros recibimos a Jesús, pero Él nos recibe siempre con los brazos abiertos. Y sé, profeta, que el día de hoy es un honor tenerlo aquí. Gracias. Y sé que el Espíritu Santo tendrá una palabra el día de hoy para los jóvenes. Amén. A través de esta entrevista que hoy día vamos a hacer. Claro. Y me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que a nosotros como expectantes a veces de verlo usted predicar, nos quedamos con la duda de wow, ¿cómo lo hará, no? ¿Y cómo logra usted como un siervo de Dios, como profeta, que la gloria de Dios se manifieste a un lugar donde usted va? Creo que la respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es... yo soy un gran seguidor del Espíritu Santo desde que le he conocido, y creo que el Espíritu Santo, podemos tener todo en una iglesia, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener el mejor escenario, las mejores luces, pero si Él no está, de nada sirve. Y yo creo que una de las cosas importantes para mi vida, en donde yo he experimentado cuando voy a algún lugar que la presencia de Dios se derrame, la presencia de Dios llegue y inunde esa casa, es el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, nada bueno hay en nosotros si no es Él. Wow, qué increíble. Y sí, o sea, en casa lo hemos comprobado que la presencia desciende de una manera increíble cuando lo tenemos de invitado. Por eso no dejamos la oportunidad de hacerle esta entrevista, profeta. Y como profeta, sé que todos conocemos que los profetas saben que escuchan la voz de Dios, pero me gustaría preguntarle, ¿cuál es su secreto para escuchar la voz de Dios? Intimidad con Él. Si no hay intimidad, no tienes esa relación con el Espíritu Santo. Creo que para poder escuchar la voz del Señor, tienes que aprender a tener intimidad con Él. La Escritura nos muestra, yo cuando he dado alguna clase profética, nos muestra que Samuel era un profeta
Pero Samuel, cuando estaba pequeño y estaba en la casa sacerdotal, Dios le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Pero Samuel se levantó y Samuel no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y de inmediato se levantó y fue con Elí. Claro. Y le dijo, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, no, no te he llamado. Después se fue a dormir y le volvió a decir el Señor, Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue otra vez con Elí. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no conoces la voz de Dios, es importante que quienes nos dirijan a conocer la voz del Espíritu Santo sean los padres de la casa. Al igual que Elí, cuando Samuel va la tercera vez y le dice, me llamaste, Elí entendió y dijo, no. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y fue cuando Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios. Es la escritura que cuando Samuel dijo, heme aquí, tu siervo escucha, Dios le reveló todas las cosas. Y es ahí cuando tú comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz que nosotros escuchamos es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz la vas a escuchar en tu corazón, la vas a escuchar en tu mente. ¿Y qué tienes que hacer? Entre más experiencia tienes en la intimidad con Dios, más capacidad vas a tener de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Claro, es como cuando convivimos con una persona. Exacto. Entre más tiempo pasamos con ella, pues Así se nos hace más fácil hasta reconocerla, ¿no? Cuando llega y escuchamos su voz, ya sé, es fulanito de tal, ¿no? Claro, y déjame decirte que igual hay gente que sigue cometiendo errores en sus vidas porque no tiene intimidad. Si tú tienes intimidad con Él, Él te va a hablar. Él va a estar siempre presto. Y yo creo que esa es la parte que tenemos. Y como profeta, erré muchas veces. ¿A qué me refiero con errar? Me refiero a errar en el blanco. Me refiero a errar en que tiré el dardo y no le di. Claro. Porque a veces, por ejemplo, había personas que estaban sentadas y yo les decía, así dice el Señor. Y no era para el de rojo, era para el de negro. Pero se valía. Claro. Y entre más tiempo de vuelo tengas, más experiencia vas a tener para poder tener la sensibilidad de que el Espíritu Santo te hable y te diga las cosas. Yo oro por las personas y ya mi oído espiritual ya es sensible. Y entonces ya escucho y yo empiezo a dar la palabra. Pero ya tengo horas vuelo en este oficio de profeta. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces ahí está el tip para saber cómo escuchar más la voz. Y lo dice un profeta. Y por ejemplo, profeta, ahorita que usted nos comenta cuál es su secreto para escuchar la voz de Dios, ¿cuál ha sido así el momento que usted diga, wow, creo que de todos los momentos que he escuchado la voz de Dios, este ha sido como que el más impactante en mi vida? Wow, yo creo que el más impactante de mi vida fue, pues han sido muchos creo, pero creo que uno de los más fuertes, de los más tremendos fue cuando fui en una ocasión a un lugar que se llama Minatitlán, que se llama Chipile, que está sobre la riviera del río. Llegué a ese lugar y con un pastor amigo mío que se llama Esteban, y recuerdo cuando estuve ahí, solamente fue un fluir de una palabra profética, y recuerdo que en esa ocasión el Espíritu Santo me dijo que Dios enviaría una cosecha 3 veces mayor a la que ellos iban a tener. Y el Espíritu Santo habló también para poder perfilar y decirles que en ese lugar no había carretera anteriormente, se entraba solamente y era por terracería, y fue una de las cosas que el Espíritu Santo me dio para ese lugar. Y recuerdo que en medio de la nada el Señor les dijo que iban a construir una iglesia para 2.500 personas. Claro. Eso fue en diciembre y fue una palabra poderosa. Y al año 2 meses construyeron un templo enorme para 2.500 personas. Fue una palabra que se cumplió de una manera poderosa y fue algo que realmente vino a confirmar más el fluir profético en mi vida. Wow, qué increíble. Creo que a veces cuando nosotros como jóvenes vemos cuando viene un siervo de Dios como usted en este caso y nos visita y vemos la palabra que a veces usted declara, a veces nos quedamos sorprendidos y decimos, pero ¿cómo le hace? ¿O cómo es que llegó a ese nivel? Y ahorita con lo que usted nos acaba de explicar, profeta, ahora nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos como que en el tiempo correcto para poder llegar a ese nivel. Y pasando a otro tema, profeta,
En muchas ocasiones, como jóvenes, hay un momento en el que nos sentimos desanimados, sin dirección, y eso nos pasa mucho. Y actualmente en las generaciones de hoy, pues estamos acostumbrados a querer todo rápido y no esperar los tiempos. Entonces, en este caso, hay jóvenes en los que se sienten, no saben qué hacer, no saben cuál es mi llamado, ya hacer bien esto, ya hacer bien lo otro, y no sé qué hacer. Entonces, ¿alguna vez usted, profeta, pasó por una situación así, donde se sentía desubicado? En muchas ocasiones, ¿no? Creo que hay momentos en los que los procesos llegan a golpear tanto nuestras vidas que sí llegamos a sentirnos desubicados, llegamos a sentir que no estoy en el lugar correcto. Sin embargo, cuando hay identidad, la identidad tiene tres cosas importantes. Es saber quién soy, a dónde voy y qué estoy haciendo. Wow. Y cuando tú tienes esa identidad en el Señor, entonces sabes que tienes que esperar estas tres cosas. Claro. Mucha gente está en la forma, está en el modo, pero no está en el tiempo. Otras personas están en el tiempo, están en la forma, pero no están en el modo. Y para que todo se perfeccione en un negocio, para que todo se perfeccione en un ministerio, tienes que aprender a esperar estas tres cosas: modo, tiempo y forma. Cuando yo entendí esa parte, entonces comprendí que no tenía que frustrarme y que desubicarme, sino saber que Dios tenía un propósito grande en mi vida y que a pesar de los procesos que estaba viviendo, tenía que esperar en el modo, en el tiempo y en la forma de Dios. Claro, eso es muy importante. Y wow, qué excelente respuesta. Yo considero que como jóvenes a veces sí nos sentimos muy desviados, muy descentrados de lo que Dios tiene para nuestras vidas, y creo que nos pasa a muchos. Claro. Y escucharlo de usted creo que nos anima mucho como jóvenes a no rendirnos. Claro. Y en algún momento, profeta, usted puso en duda su llamado, es decir, una situación en la que usted dijera, creo que esto no es para mí. Sí, creo que en momentos complicados, en desiertos, en Jordanes, en Getsemanís, que pasamos, en ocasiones nosotros dudamos si estamos en el lugar correcto, ¿no? Si estamos en el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, sobre todo en los momentos más difíciles. Creo que en el proceso de todo ministerio, en el proceso de toda persona que está como ministro, tiene que pasar primero un desierto. El desierto te forma carácter. Después Dios te hace pasar por un Jordán. Y el Jordán te mata totalmente. El Jordán significa sepultura. Sí. Pero también tienes que llegar a un Getsemaní. Y en el Getsemaní tienes que renunciar. Y cuando tú pasas esos procesos, llegan a ser tan complicados en ocasiones que creo que a veces dices, estoy en el lugar que tengo que estar. Yo recuerdo que en una ocasión sí cuestioné a Dios y le dije, pues, si no soy lo que tú dices que soy como profeta o como pastor, pues dímelo. Porque tenía la oportunidad de irme para Estados Unidos a trabajar. Y en ese momento le dije al Señor, muy pocas de las veces llego a Dios y le digo, si tú no me respondes en esto, no, pero creo que en ese momento lo hice, le dije al Señor, yo espero tu respuesta, ¿no? Le di un ultimátum, por así decirlo, ¿no? Que no era de esa manera. Wow. Sin embargo, fue algo importante porque le dije, Señor, yo necesito que tú me respondas. Y si soy lo que tú dices que soy, por la unción que tú has puesto y los mantos que tú has puesto sobre mi vida, entonces respóndeme. Y el día siguiente Dios me respondió. Y el Señor me respondió de una manera contundente. O sea, no me respondió algo sencillo. No, Dios fue muy contundente en el llamado que me dio. Y entendí que estoy en el lugar correcto. Entendí que el Señor tiene un llamado para mi vida. Pero yo creo que todos los jóvenes pasan momentos en los que dicen, Señor, ¿será que estoy bien aquí? ¿Será que estoy bien en este lugar? Pero creo que todos los jóvenes tienen que aprender a esperar en el tiempo del Señor y aprender que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Aprender que el Señor no se equivocó. José no se equivocó en José. José no se equivocó en Josué. José no se equivocó en Jeremías. José no se equivocó, perdón, Dios no se equivocó en ninguno de ellos. Dios no se equivocó en llamarnos a nosotros. Los jóvenes tienen propósito, y un propósito enorme, un propósito grande. Claro, así es. Sobrenatural, yo diría, ¿no? Y creo que se los comentaba a ustedes, ¿no? Hoy en día hay muchos Caínes
que matan a los Abeles, que matan los propósitos de los jóvenes. Sí, claro. Y hoy Dios les está dando una gran oportunidad a esta juventud para poder posicionarse en el lugar que les corresponde. Esta generación, sobre todo en este tiempo, la generación que Dios está levantando a través de los jóvenes, Dios los está levantando con propósito, Dios los está levantando con identidad y Dios los está levantando para que ustedes vengan y tomen lo que les pertenece. Hoy el Señor nos hablaba y nos decía, el Señor vino y ya durmió un Gigi Ávila, ya durmió un Morris Cerulo, claro, ya durmió un Billy Graham. Y si esto está aconteciendo, es porque Dios va a levantar una generación con un mayor peso de gloria en la juventud en este tiempo. Sí, amén. Declaramos que así sea. Amén. Pues muchas gracias, profeta. Creo que lo que ahorita usted nos acaba de decir es de suma importancia y es fundamental para los jóvenes. Muchas gracias por estos momentos de entrevista. Gracias por permitir conocer un poquito más sobre su testimonio y sobre algunas dudas o secretos que a veces ustedes pueden compartirnos o tips para los jóvenes. Y para finalizar la entrevista, profeta, ¿qué palabra en especial le diría hoy a los jóvenes que nos estén viendo a través de esta transmisión? Que hay un propósito grande en ellos, que Dios tiene algo sobrenatural. Yo hablaba hace poco y decía, si no tienes propósito, no fuiste predestinado. Lo más triste en este tiempo no es que la gente muera, sino que la gente viva sin propósito. Y yo creo que los jóvenes hoy tienen ese propósito pero tan grande de parte del Señor, y creo que el Espíritu Santo está dotando y está poniendo una esencia tan poderosa en la vida de cada joven que nos está viendo. Y creo yo que este 2020, en estos últimos 4 meses que nos falta, Dios va a levantar una generación de jóvenes entendidos en los tiempos que puedan comprender y entender que ese propósito que ha sido puesto en ustedes es un propósito de reino, es un propósito para traer el más grande avivamiento que hemos visto en la historia, no de México, sino del mundo entero. Dios visitó la calle Azusa, Dios visitó Argentina, Dios visitó Colombia, Dios visitó Toronto, Dios visitó África, Dios visitó muchos lugares del mundo, pero este tiempo es el tiempo de México y Dios está levantando una generación de jóvenes y te está esperando a ti y te está llamando a ti, joven, en este tiempo para que tú te levantes como un Josué, para que tú te levantes como un José, amén, para que tú te levantes como un Daniel, para que tú te levantes como un Sadrach, como un Mesach, como un Abednego, que no se doblegaron ante el sistema. Y a pesar de todo lo que está pasando, hoy la generación de jóvenes se está levantando y no se está doblegando ante ningún sistema, porque le están creyendo al Señor para poder levantarse y ser grandes avivadores para el avivamiento que México va a tener. Escucha bien, joven, Dios te está llamando para este tiempo, para preparar y ser parte del gran avivamiento de nuestra nación, y Dios te usará a ti. Dios te quiere usar de una manera grande y poderosa porque ha puesto en ti la presencia de su Espíritu Santo, y lo único que tienes que hacer es creer, lo único que tienes que hacer es atreverte a salir adelante, lo único que tienes que hacer es dar el paso de fe, creerle al Señor, levantarte, y Dios te va a llamar para el más grande avivamiento de nuestra nación. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios despierta sueños, anhelos, deseos en el nombre de Cristo Jesús, y que en este tiempo Dios comienza a poner en ti una inquietud para levantarte y usarte de una manera poderosa. Hace poco el Señor me dio un sueño y me dio una visión en donde muchos jóvenes iban a comenzar a salir a las calles, a las escuelas, a los mercados, a las universidades, a las plazas, a lugares públicos. Y muchos de esos jóvenes, hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios despierte en ustedes un don sobrenatural, porque Dios te va a usar a ti, joven, en milagros, en señales, en prodigios, y no te va a usar en las 4 paredes de una iglesia. Dios te va a usar allá en la calle, Dios te va a usar en un centro comercial, Dios te va a usar afuera del centro comercial en el estacionamiento, Dios te va a usar en esa universidad, Dios te va a usar en esa escuela, Dios te va a usar en la calle, en cualquier parte donde tú vayas
vidas, la gloria de Dios va a descender, porque esta generación que se levanta con identidad, pero sobre todo se levanta con el fuego y con la unción del Espíritu Santo. Declaro que esa unción cae sobre tu vida en este momento. Cuando veas este video, declaro que la presencia del Espíritu Santo comienza a generar en tu corazón una inconformidad santa, en donde te comienzas a levantar para ser un instrumento de Dios, para ser un instrumento de guerra. Sabes, tú podrás decir: tengo deficiencias, tengo carencias, sabes, pero Dios no se fija en eso. Dios te llamó porque en ti vio un propósito y en ti puso una predestinación, joven, que tienes que cumplir. Que el Señor te bendiga grandemente. Ok, pues muchas gracias, profeta. Nuevamente encantados de tenerlo aquí en casa, de que esté con nosotros. Es una bendición grande el que esté aquí en nuestra casa, Torre Fuerte. Amén. Y muchas gracias por la entrevista, profeta. Pues a ustedes muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente. Sí, bueno, pues muchas gracias por ver este video, que sé que será de bendición para tu vida, y nos vemos en el siguiente Detrás de. Adiós. Amén.